Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, me gustó verles. Y bueno, para mí es un honor para mí poder compartir la palabra de Dios y pues poder continuar compartiendo esta serie de enseñanzas que hemos titulado Los 7 Yo Soy de Jesús, que encontramos en el Evangelio según San Juan, que van acompañados de una metáfora como son: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera. Y bueno, el que estamos estudiando es yo soy el buen pastor, dice Jesús. Y para ello, pues yo quisiera que leyéramos en el Evangelio según San Juan ese texto que está en el capítulo 10, verso 11 al 15, donde dice: yo soy el buen pastor. Es Jesús hablando a un grupo de personas. Claro, ahí están sus discípulos, pero también hay un grupo de personas, entre ellos los líderes religiosos, los fariseos, los que decían ser los pastores del pueblo de Israel, pero realmente eran falsos pastores, porque no estaban llevando al pueblo a Dios, no estaban llevando al pueblo al Mesías. Al contrario, se oponían a Jesús como el Cristo, el Mesías. Y Jesús les dice: yo soy el buen pastor. A aquellos que creían que eran los pastores de Israel, los líderes religiosos y a todos los demás, Jesús les dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y el Señor nuevamente afirma: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Decíamos que íbamos a dividir estas enseñanzas de Jesús, el buen pastor, en tres partes. La primera, la cual ya meditamos ampliamente, en donde respondimos a la pregunta: ¿por qué el Señor Jesús se llama a sí mismo el buen pastor? Y hemos quedado estacionados en la segunda parte por la importancia que esta tiene, respondiendo la pregunta: ¿por qué Jesús es el buen pastor? Y ya hemos compartido con ustedes 9 razones por las cuales Él es nuestro buen pastor. En nuestra enseñanza de hoy deseo, como pensaba hacer en la enseñanza anterior, compartir las últimas 3 razones de por qué el Señor Jesús es nuestro buen pastor. Retomando un poco de la enseñanza anterior, decíamos que la 10ª razón de por qué Jesús es nuestro buen pastor es porque Él lleva a sus ovejas a verdes pastos, a buenos pastos y a aguas frescas, a aguas limpias, a aguas cristalinas. Y decíamos que el propósito por el cual el buen pastor viene al redil y llama a sus ovejas por su nombre y las saca fuera del redil es para llevarlas cada día a estos verdes pastos, a estos delicados pastos, junto a aguas frescas, limpias, cristalinas, como parte de ese tierno cuidado que Él tiene por sus ovejas muy amadas. ¿Para qué? Para que estén bien alimentadas y estén saludables. Y decíamos que cuando meditamos en cómo el Señor Jesús es nuestro buen pastor, que nos lleva a buenos pastos y aguas frescas, no podemos evitar que de inmediato venga a nuestra mente el muy conocido Salmo 23. Y de igual manera, cuando leemos el Salmo 23, resulta difícil leer este Salmo sin pensar casi de inmediato en Jesucristo, quien se llamó a sí mismo, como ya leímos en Juan capítulo 10, verso 11 en adelante: yo soy el buen pastor.
pero también a quien sus discípulos le dieron el título de el gran pastor de las ovejas, el pastor y obispo de nuestras almas y el príncipe de los pastores. Es por ello que he considerado que no podemos referirnos al Señor Jesucristo como nuestro buen pastor sin mencionar lo que el salmista y rey David, inspirado por Dios, dijese acerca del Señor como su buen pastor. Y decíamos que para nuestra enseñanza íbamos a estar estudiando solamente el verso 1 y el verso 2 del Salmo 23. Aunque yo les invito a que lo lean en casa detenidamente, todo el Salmo, desde el verso 1 hasta el verso 6, porque es precioso, tiene unas verdades preciosas que deben de atraer al Señor Jesús, a los que no son convertidos para convertirse a Él, pero también deberían atraernos a los que ya nos hemos convertido a Él, ¿verdad? ¿Para qué? Para consagrarnos cada día más a Él, para confiar más en Él, amén. Aunque unas versiones comienzan diciendo Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el verso 1 también hay una versión pero muy buena, una versión aceptada, que es la Biblia de las Américas, que traduce este verso 1 del Salmo 23 como el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ya vimos todo ese verso 1 en nuestra enseñanza anterior y el día de hoy yo quisiera, con la ayuda de Dios y su palabra, que nos centráramos en esta décima razón de por qué Jesús es nuestro buen pastor, en el verso 2 de este precioso Salmo 23, que dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. En lugares de delicados pastos. Otras traducciones dicen en lugares de verdes pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Y quiero que nuevamente, como hicimos con el verso 1, dividamos este verso en dos partes. La primera, en lugares de delicados o verdes pastos me hará descansar. Yo quiero decirles que en aquel entonces, como ahora, usualmente el pastor recorría extensiones muy grandes de tierra, así como largas distancias en busca de buenos pastos para sus ovejas. Pero no solo eso, cada día lo primero que pensaba es: ¿a dónde llevaré a mis ovejas hoy para que se alimenten bien y estén saludables? Y claro está, habiendo recorrido extensiones muy grandes y largas distancias, él sabía muy bien a dónde estaban esos mejores pastos, esos delicados pastos, esos verdes pastos. Además, yo quiero decirles que el buen pastor sabía dónde encontrar los mejores pastos en las diferentes estaciones del año, tanto en verano como en invierno. Ahora bien, ¿qué representan en la actualidad estos verdes pastos, estos delicados pastos para quienes hemos nacido de nuevo, para quienes somos sus ovejas? Representan varias cosas. En primer lugar, estos verdes y delicados pastos representan al Señor mismo. Óigalo bien, al Señor mismo. Para sus ovejas, estos verdes y delicados pastos hoy son el Señor Jesús mismo. ¿Por qué razón? Porque Él es el pan de vida. Él es el pan de vida que sacia el hambre espiritual de todas sus ovejas. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el verso 35, Él mismo afirma al respecto: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, dice el Señor Jesús. El que a mí viene. No solo hacer una simple petición a través de una oración en un momento de necesidad como muchos, no. El que a mí viene primeramente a
entregarme su vida para que yo la lave y la limpie de todos sus pecados con mi sangre preciosa, pero también para que yo sea su Señor y Salvador. Y posteriormente, el que a mí viene, siendo ya mi oveja, en calidad o condición de mi oveja, el que a mí viene, no tendrá hambre. No tendrá hambre. Dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. O sea, aquí vemos que no solo no tendrá hambre, dice nunca tendrá ¿qué? Nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre espiritual. Y una de las formas de aplicarlo es no tendrá hambre de andar de doctrina en doctrina, movido por todo viento de doctrina. Oye, es que aquí está cayendo oro del cielo. Vamos a ver, aquí está, no lo sé, aquí la gente se cae. Vamos a ver, aquí la gente, además de caerse, empieza a reírse y a reírse con locura. No, vamos a ver qué es eso. Es que aquí a la gente, ¿verdad? Las muelas se le llenan de oro. Vamos a ver qué es esto. Y fascinados con ello, se quedan ahí para morir espiritualmente, lejos del buen pastor. No, dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene para ser salvo, el que a mí viene en su necesidad, nunca tendrá hambre. No va a tener que andar yendo de lugar en lugar, de doctrina en doctrina. ¿Por qué? Porque yo voy a ser pan para su vida. Yo voy a saciar su hambre espiritual. Yo voy a saciar su necesidad espiritual. Y es que, amados y amadas, así como Dios envió maná, pan del cielo, cuando los israelitas vagaban por el desierto, así también el Señor Jesús es el pan del cielo que Dios ha provisto para su pueblo. Es el pan del cielo que Dios ha provisto para sus ovejas como la mejor porción de su sustento diario. No solo para ser fortalecidos en el hombre interior y ser edificados y de esta manera crecer espiritualmente, sino también para dar vida eterna a todos los que vienen y se alimentan de Él a través de una comunión estrecha, una comunión íntima con Él cada día. Amén. En segundo lugar, podemos ver cómo la palabra de Dios, la palabra de Jesús, también representan a esos verdes pastos, a esos delicados pastos hoy en día. ¿Por qué razón? Porque nuestro buen pastor nos alimenta con los pastos siempre verdes, con los pastos siempre frescos de su palabra, la cual nutre y bendice nuestras almas y nos mantiene sanos y nos mantiene fuertes espiritualmente. Ojo, si constantemente nos estamos alimentando con ella. Y nunca me cansaré de insistir acerca de la importancia y la necesidad de que todo cristiano se alimente con la palabra de Dios cada día. ¿Por qué? Porque ella nutre y bendice nuestra alma y nos mantiene sanos y fuertes espiritualmente si y solamente si constantemente nos estamos alimentando de ella. ¿Por qué razón? Porque su palabra es útil para enseñar, su palabra es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Además, su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera o luz a nuestro camino. Salmo 119, 105. Y nos guía para vivir una vida íntegra, una vida santa, una vida agradable a Dios. Pero también su palabra nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas, para cada momento, para cada circunstancia en que nos encontremos, de modo que sepamos qué es lo que Dios quiere que hagamos y lo pongamos por obra.
Pero también no solo su palabra nos revela su voluntad, nos revela lo que le agrada a Dios para que lo hagamos, pero también lo que le desagrada, lo que le ofende, ¿para qué? Para que no lo hagamos. Pero también su palabra debe de ser la norma de conducta para todo ser humano. Y aquí yo quiero insistir, debe ser la norma de conducta para todo ser humano, cristiano y no cristiano, convertido o no convertido, porque luego la gente dice, la Biblia es para los cristianos. No. La Biblia es nuestra norma de conducta para todos. Yo les quiero preguntar, ¿solo los cristianos se detienen en el semáforo en rojo o todo el mundo tiene que detenerse en el semáforo en rojo? ¿La ley de tránsito es para todos o solo para los cristianos? Es para todos. Es para todos. Cristianos y no cristianos debemos de detenernos cuando el semáforo está en rojo. Punto. Igual es la palabra de Dios. La palabra de Dios es para todos. Ya olvídese que, cuando yo me convierta en cristiano, entonces voy a obedecer la palabra de Dios. No. Dios, su creador, espera que usted, aunque no se haya convertido a Él, aunque no sea cristiano, usted lea la palabra y la obedezca. Amén. Pero también la palabra de Dios da entendimiento y da sabiduría al sencillo, o ilumina e instruye a la gente sencilla. Salmo 119, 130. En tercer lugar, vemos también que sus promesas, las promesas de Dios, de Jesús, quien es Dios vivo y verdadero, sus promesas también son pastos verdes para el alma hambrienta. Óigalo bien, son pastos verdes para el alma hambrienta. A lo largo de toda la Biblia podemos encontrar preciosas promesas de Dios para los suyos. Es más, en su gran amor, a lo largo de la Biblia, podemos también encontrar preciosas promesas, aún, óigalo bien, para los que no se han convertido a Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de atraerlos. ¿Sabían ustedes que algunos estudiosos de la Biblia consideran que podemos encontrar en ella 3,565 promesas? 3,565 promesas. Y que estas promesas abarcan todos los temas y todas las necesidades del ser humano. En especial de aquellas personas que han nacido de nuevo y que se han convertido a Dios por medio de la fe en Jesucristo, o por medio de la fe en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y estas promesas tienen como propósito ser fuente de aliento y consuelo a sus ovejas y ayudarles a someterse a la voluntad de su buen pastor y confiar en Él, ya que el buen pastor siempre cumple sus promesas a su tiempo. El otro día escuchábamos con mi hija, la segunda, una canción que nos gustó mucho, que dice: a su hora, en su momento, Dios hará todas las cosas a su tiempo. No en el nuestro, como quisiéramos. Pues nosotros realmente quisiéramos que Dios hiciera todo para ¿cuándo? Para ayer, ¿verdad? Señor, te estás tardando, yo te lo pedía para ayer. Las promesas son fuente de aliento y consuelo a sus ovejas. Yo quiero ser honesto, a sus ovejas. Los que aún no son ovejas pueden sentirse atraídos a venir a Él por las promesas para convertirse a Dios. Sin embargo, no pueden apropiarse de sus promesas como mucha gente hace, tristemente, porque estas promesas son para los suyos, para los que son sus ovejas. Amén. Yo quiero decirles que las promesas de Dios, las promesas de Jesucristo, ocupan un lugar central en el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque el Nuevo Testamento proclama que las promesas que Dios hizo en otro tiempo a los patriarcas y al pueblo de Israel se cumplen ahora. Óigalo bien. Las promesas que Dios hizo en otro tiempo a los patriarcas y al pueblo de Israel se cumplen ahora
en la vida de todos los verdaderos creyentes. ¿Por medio de quién? Por medio de la persona de Jesucristo. Es más, en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, para los que les gusta anotar, capítulo 1, verso 20, leemos al respecto: porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesucristo, sí, y en Él, amén. O como otra versión de la Biblia lo traduce: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Jesucristo. Es decir, todas las promesas que ha hecho Dios a su pueblo ahora tienen el cumplimiento a través de la persona de Jesucristo. Yo quiero que veamos un ejemplo de una promesa para los que aún no se han convertido, para que veamos que sí hay promesas para traerlos a Él. Hay muchas, pero veamos una. Juan 3, 16 y 17, muy conocida por cierto. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es una preciosa promesa para las personas no convertidas, en donde Dios les asegura que si ellos realmente creen en el Señor Jesús como su Señor y Salvador, con esa fe bíblica, esa fe que salva pero que también transforma, esa fe que nos lleva a confiar en Jesús pero también a obedecerle, o sea, la persona no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque la promesa es clara. Porque de tal manera, con tan inmenso amor, amó Dios al mundo no regenerado, al mundo pecador, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel, sin excepción, todo aquel que en Él cree, que no se pierda. Oiga, ahí está la promesa. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. En su primera venida no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que ese mundo sea salvo por Él, por la fe en Él. Amén. Ahora veamos dos de las tantas promesas que Dios nos da, o que nuestro buen pastor nos da a todas sus ovejas, y que las podemos obtener gracias a Él. Una de ellas está en la epístola o la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 8 al 10. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Fíjese bien. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, aquí está la promesa, por Él seremos, ¿qué? Salvos de la ira. Seremos salvos de la ira de Dios. ¿Por qué razón? Porque si siendo enemigos, es decir, si antes de convertirnos a Dios éramos enemigos de Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice, mucho más estando reconciliados, seremos ¿qué? Seremos salvos por su vida. Ahí está la promesa para los suyos. Pero también encontramos otra promesa en Filipenses capítulo 4, verso 19. Para los suyos, para sus ovejas, dice: mi Dios pues suplirá ¿qué? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿A través de quién? De nuestro buen pastor. Dice: en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De modo que sus ovejas no tengan necesidad de nada. No tengan necesidad de todo aquello que les es necesario. En cuarto lugar, yo quiero decir que sus bendiciones representan también esos pastos verdes y delicados, que es una bendición según la Biblia, una bendición de Dios, es una declaración de buena voluntad y felicidad que se dice acerca de una persona, así como la condición para cumplir con esa palabra. Una bendición es el apoyo activo de Dios, es una acción que Dios realiza de manera activa, consciente, voluntaria, sin el ser humano merecerlo. Por eso es por gracia. ¿Para qué?
para el bienestar y la prosperidad del ser humano, en especial de los hijos y las hijas de Dios, o el recibimiento de estos bienes. Y podemos decir que en general el pueblo que vive en la presencia de Dios, oiga bien, el pueblo que vive en la presencia de Dios, amándole, obedeciéndole, goza de la bendición o provisión divina. Es lo que decíamos. Quiero leerlo. El pueblo que vive en la presencia de Dios, amándole y obedeciéndole, es el que va a gozar de la bendición o provisión divina. De modo que gozar de la bendición de Dios es tener su favor, tener su bondad. Y amados y amadas, Dios bendice al ser humano, en especial a sus ovejas, con bendiciones materiales que, aunque son necesarias para nuestro sustento, son temporales. Pero también nos bendice con toda bendición espiritual de lo alto, la cual no solo disfrutamos mientras vivamos en esta tierra, sino que también estas bendiciones van a permanecer con nosotros, van a continuar con nosotros por toda una eternidad. Y es que, amados y amados, lejos de lo que muchas personas piensan, que la mayor bendición de Dios es la prosperidad, es la riqueza material o la abundancia de los bienes materiales, es la fama, la fortuna y el poder o la belleza. No. Las mayores bendiciones que Dios da al ser humano son espirituales. ¿Cómo son? ¿Cuáles? Su gran amor, su compasión, su paciencia, su perdón, su gracia, su fidelidad y su bondad, y el que podamos relacionarnos con Él cada día de forma muy cercana, muy íntima, en esa relación de hijos a padre o de padre para con sus hijos. ¿Sí queda claro? Yo quiero decirles que estas bendiciones, todas ellas, llegan no solo a un grupo de personas, sino a todos aquellos que nos hemos convertido en ovejas del rebaño del Señor, y nos llegan por medio de nuestro buen pastor Jesucristo. En la epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, verso 14, leemos: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, es decir, a nosotros. Estábamos lejos de Dios, estábamos sin Cristo y sin Dios en el mundo. Y en Efesios, la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 3, el apóstol Pablo escribe nuevamente al respecto. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? ¿O a través de quién? A través de Cristo. Entonces dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en quinto lugar tenemos que los pastos verdes también son representados en la actualidad a través de el pan que Dios nos provee cada día. El pan que Dios nos provee cada día. El Señor Jesucristo mismo nos enseñó a orar por el pan de cada día, ya en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 11. Danos el pan de cada día. Y nos pide que oremos por el pan de cada día como un medio no solo para obtener de Dios el alimento básico necesario para cada día, sino también la provisión de nuestras necesidades materiales para cada día. Repito, no solo para obtener el alimento básico, sino la provisión de todas nuestras necesidades materiales para cada día. Lo cual, por cierto, sus ovejas recibimos siempre con gratitud y gozo, aun cuando éstas sean solamente lo necesario.
aun cuando este pan y estas provisiones sean solamente lo necesario. Y es que Matthew Henry escribió al respecto: la mayor abundancia, oiga bien, la mayor abundancia es para el perverso un pasto seco, un pasto sin gusto, cuando solo busca el placer de los sentidos. En cambio, para el Hijo de Dios, que gusta la bondad de Dios en todo lo que disfruta, o que ve la bondad y la misericordia de Dios en todo lo que recibe y disfruta, lo que Dios le dé, sea mucho o sea poco, es un pasto delicado, escribe Matthew Henry. Es un pasto delicioso aun cuando tenga pocas cosas de este mundo. Amén. Bueno, ahora yo quiero que veamos la segunda parte del verso 2. Ya vimos cómo Él nos conduce a verdes pastos o a delicados pastos. ¿Y qué cosas son esos verdes y delicados pastos hoy en la actualidad? Ahora veamos la segunda parte del verso 2 del Salmo 23, donde dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Y de la misma forma que hicimos con los pastos verdes y delicados, yo quiero que veamos, qué es lo que representa esta agua a la cual nuestro buen pastor nos conduce y ahí nos pastorea. Y yo quiero decirles que estas aguas de reposo son el Señor mismo y su Santo Espíritu. Son el Señor mismo y su Santo Espíritu. Así como Él es el pan, también Él es el agua. El agua que sacia toda la sed espiritual. Es el pan que sacia el hambre espiritual. Yo soy el pan de vida, el que cree en mí nunca tendrá hambre. Pero también Él dijo en Juan 6:35, el que en mí cree, ¿qué dice? No tendrá ¿qué? Sed jamás. No tendrá sed jamás. Él es la fuente de agua viva y nos da de esa agua viva para que nunca más tengamos sed espiritual. Aquí mismo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versos 13 y 14, vemos lo que Él promete o Él dice a una mujer samaritana. Y le dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua, es decir, del agua física que esta mujer iba a sacar al pozo para saciar su sed, dice, cualquiera que bebiera de esta agua, de este pozo, ¿qué dice aquí? Volverá ¿a qué? A tener sed. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y no solo no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte ¿para qué? Para vida eterna. Y ahí mismo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, en el verso 37 y 38, Jesús ya no solo le promete a una mujer, sino que a la multitud, haciéndonos partícipes a todos nosotros. Dice, en el último gran día de la fiesta, estando Jesús en el templo, dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿qué dice? Venga a mí y beba. Y Él lo dijo en el momento en que estaban derramando el agua como un ritual, ¿verdad? De mucha importancia que se realizaba cada día en esa fiesta. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz delante de un montón de gente que estaba sedienta espiritualmente, insatisfecha espiritualmente, a pesar de participar en estos rituales cada año y de tener una religión y de creer en Dios. Les dice, si alguno tiene sed, dice que alzó su voz para que todo el mundo escuchase, para que todos ahí tuviesen la misma oportunidad de venir a Él. Dice, si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. Porque Él es la fuente de agua que sacia toda sed espiritual. Y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí dice, y esto lo dijo hablando del Espíritu Santo que había de ser derramado. Es por eso que decimos que el Señor Jesús y su Santo Espíritu representan esta agua a la cual somos llevados para ser pastoreados por el buen pastor. Ahora, yo quiero que
nos fijemos que el Señor Jesús es muy claro al afirmar que las cosas de este mundo nunca, óigalo bien, las cosas de este mundo nunca van a satisfacer plenamente al ser humano sin Cristo. O sea, no es que no van a dar un placer momentáneo, sí lo van a dar. Las cosas de este mundo te dan placer momentáneo. Aún el pecado produce un deleite temporal. Por eso la gente peca. Si el pecado no produjese ese deleite temporal, nadie pecaría. Yo le digo a la gente, si el diablo te anduviera siguiendo con una aguja así de grande, ¿verdad? Y ahí en esa jeringa diría pecado de codicia, te anduviera siguiendo, por decirlo así, para enterrarte esa aguja así de grande, como de, no lo sé, unos 30 centímetros, en un ojo, la gente saldría corriendo. No. Pero el pecado trae consigo un deleite temporal que no lo podemos negar. Por eso la gente, se deja seducir por la tentación para disfrutar del deleite temporal del pecado. Sin embargo, aunque el pecado produce un deleite y las cosas de este mundo traen cierta satisfacción a la vida del hombre no convertido a Dios, sin Cristo, el Señor es claro al afirmar que las cosas de este mundo nunca van a satisfacer plenamente al ser humano sin Cristo. Por esto es que el ser humano sin Cristo siempre está sediento, siempre está necesitado de más y de más y de más y de más, y nunca se sacia. Siempre va a vivir insatisfecho, no solo en lo que respecta a las cosas materiales, sino que también en lo que respecta a su vida espiritual. ¿Sí estamos claros? Ahora bien, pero si esta persona sin Cristo reconoce su condición espiritual de pecador, perdido espiritualmente y muy necesitado del Salvador, para luego arrepentirse, confesando sus pecados a Dios y suplicándole su misericordia y el perdón de todos los pecados, y esta persona confía en lo que Jesucristo ha hecho por él o por ella al morir en la cruz del Calvario, en su lugar, y resucitar con poder, Jesucristo no solo será su Señor y Salvador, sino también va a venir a morar en él o en ella, así lo ha prometido, en la persona divina del Espíritu Santo, y va a saciar la sed de esa persona. Va a saciar su sed, de modo que no solo tenga sus necesidades materiales cubiertas, sino que esa persona va a recibir ríos de bendiciones espirituales que no solo le van a bendecir a él o a ella, sino que van a bendecir a las personas que están a su alrededor. Y es así como un cristiano vive una vida plena, vive una vida abundante y puede bendecir a todos los que le rodean. Es fuente de bendición para todos los que le rodean. William MacDonald escribió al respecto: los hombres, es decir, el ser humano, los hombres buscan placer y satisfacción en cosas terrenales. Pero estas cosas no pueden dar satisfacción al corazón del hombre. El agua que Jesús da sí satisface de verdad. Todo el que bebe del agua de las bendiciones y misericordia de Cristo no tendrá sed jamás. Óigalo bien. Todo el que bebe del agua de las bendiciones y misericordia de Cristo no tendrá sed jamás. ¿Por qué razón? Porque no solo sus beneficios llenan el corazón, sino que también rebosan. Y vienen a ser como una fuente que borbotea constantemente, derramando sus aguas, y no solo en esta vida, sino también en la eternidad. Y así los beneficios de esta agua que da Cristo no se limitan a esta tierra o a la vida en esta tierra, sino que permanecen para siempre. Amados y amadas, el contraste es sumamente vívido, dice William MacDonald. Todo lo que la tierra pueda proveer no es suficiente para llenar el corazón del hombre, pero las bendiciones que Cristo provee no solo llenan el corazón, sino que son demasiado grandes para que puedan ser contenidas por ningún corazón. Amén. Ahora bien, yo considero que no podemos concluir el verso 2 sin considerar las frases me hará descansar. Dice, y junto a aguas de reposo. ¿Qué dice en el Salmo
23, verso 2, dice, en lugares de delicados pastos, dice, me hará ¿qué? Descansar. O sea, yo quiero que veamos la palabra descansar. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero también quiero que veamos la palabra reposo. Dice, junto a aguas ¿de qué? De reposo me pastoreará. Yo creo que ambas frases nos deben llevar a pensar en una sola idea. Algo que el mundo anhela mucho. ¿Cuál es? Reposo, paz, descanso. Y es que la vida del creyente, óigalo bien, aunque sea oveja del buen pastor, o en la vida del creyente, aunque sea oveja del buen pastor, habrá momentos de crisis, no lo voy a negar. Habrá momentos de turbación, habrá momentos de tribulación, habrá momentos de cansancio, habrá momentos de pruebas, habrá momentos en que tenga que enfrentar la tentación, a veces más fuerte, a veces menos fuerte. Habrá necesidades materiales que él o ella no podrán suplir, pero nuestro amado pastor conoce todas nuestras necesidades, y no solo todas nuestras necesidades, conoce todas nuestras limitaciones. Él sabe, Él conoce cualquier circunstancia que estemos atravesando o que estemos enfrentando. Y es por ello que Él promete llevarnos a pastos delicados o pastos verdes para que podamos descansar. Y si por esto no fuese suficiente, como si esto no fuese suficiente, el llevarnos a pastos verdes para que podamos descansar, también nos promete en este mundo ajetreado, en este mundo de angustia, de tribulación, de turbación, promete llevarnos a aguas de reposo. Amén. Y yo meditaba en esto, reposo, descanso, en medio de tribulación, de turbación, de cansancio, de pruebas, de tentaciones, de necesidades materiales que a veces no podemos suplir, tanto para nosotros como para nuestros seres queridos. Y por otro lado yo pensaba, reposo, descanso, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto en la vida del cristiano? Y meditaba en cómo no vamos a descansar y a reposar si nos detenemos a pensar cada vez que vengan a nuestra vida esos momentos de turbación, de tribulación, de cansancio, de prueba, de tentación, de necesidades. ¿Cómo no vamos a descansar y a reposar si nos detenemos a pensar en ese momento, en lo que representan los verdes y delicados pastos y las aguas de reposo para las ovejas del Señor hoy? Veámoslo. Primero, su presencia siempre a nuestro lado, todos los días, dice, hasta el fin. Segundo, su Espíritu Santo morando en nosotros, cuyo fruto es ¿qué? Es gozo y paz. Tercero, la seguridad de que nuestro buen pastor cumplirá todas las promesas que nos ha dejado en su palabra. ¿Por qué? Porque Él es fiel y nos ama. Cuarto, el que Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Y quinto, la esperanza de que a su tiempo vamos a recibir sus bendiciones. Y si a esto le agregamos que Él ha perdonado todos nuestros pecados, y al perdonarnos de todos nuestros pecados, Él nos libera de la condenación eterna y de la culpa y del poder del pecado, y nos da paz de conciencia al declararnos perdonados, al declararnos inocentes, absueltos de toda culpa. Si a eso le agregamos el hecho de que sus ovejas tienen la seguridad de que todo lo que les sucede es porque su amoroso y fiel pastor lo permite para su bien. Y ojo, nunca pierde el control de las circunstancias por difíciles que parezcan. Y si además de eso le agregamos que el buen pastor continuamente les va a estar llevando a un lugar aparte para estar con él o con ella
a solas, en un tiempo de comunión íntima, de adoración y de oración, en ese momento de turbación, en ese momento de angustia, en ese momento de tribulación, en ese momento a veces hasta de duda o de cansancio, yo pienso, ¿cómo no vamos a descansar? ¿Cómo no vamos a reposar? Si, amados y amadas, el creer estas verdades y traerlas a nuestra mente solamente va a producir confianza, gozo, paz, reposo, descanso y, por cierto, va a hacer huir todo temor en la vida de sus ovejas. Amén. Ahora bien, avanzando, yo quiero que veamos la 11ª razón por qué el Señor Jesús, nuestro buen pastor, es el buen pastor. Y la razón es porque da vida en abundancia a sus ovejas. O sea, no solo nos lleva a verdes pastos, a aguas de reposo, y ahí nos hace descansar, sino Él da vida en abundancia a sus ovejas. O sea, no solo Él provee los medios para preservar nuestra vida, sino que va más allá. Él nos ofrece una vida en abundancia. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, verso 10, el mismo Señor afirma al respecto, dice: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Dice, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida. Pero también dice, y para que la tengan en abundancia. Amados y amadas, a diferencia de los falsos pastores y lo que están viviendo las ovejas que están al cuidado de los falsos pastores, y tú puedes ver sus vidas, no solo lo que están viviendo no es vida, no tiene nada que ver con vida en abundancia, y eso da mucha tristeza. A diferencia de los falsos pastores, el Señor Jesús no vino a quitar la vida de las ovejas para su beneficio personal, sino que vino buscando el mayor bien de ellas y para darles vida abundante, vida plena, vida rebosante de bendiciones espirituales, supliendo también sus necesidades materiales. Y muchas veces más allá de lo que le hemos pedido y entendemos. Y es que al igual que los líderes religiosos de la época en que Jesucristo pronunció estas palabras que acabamos de leer en Juan 10:10, yo quiero decirles que también Satanás, el enemigo de nuestras almas, y quien es homicida desde el principio, solo ha venido para matar, robar y destruir. Él ha venido para robarle al hombre, al ser humano, hombre y mujer, su pureza, su santidad, su felicidad, su paz y la vida eterna a cambio de nada, tristemente. A cambio de nada. Pero el propósito de la venida de el Hijo de Dios, de Jesucristo a este mundo, es completamente diferente. Dice, yo he venido para que tengan vida, y no solo para que tengan vida, sino para que la tengan en abundancia. Y amados y amadas, yo quiero traerles buenas noticias, además de todo lo que ya he dicho, y es que esta vida en abundancia la vamos a disfrutar aquí y ahora. O sea, no estés esperando que cuando te mueras y te vayas al cielo, allá todo va a ser, ¿verdad? Deleites a su diestra para siempre, como realmente va a ser, pero hasta que mueras y vayas al cielo. No. El Señor promete que esta vida que Él ha venido a darnos, y vida en abundancia, podemos comenzar a disfrutarla desde aquí y desde ahora. Desde el mismo momento en que nos convertimos a Dios. Yo quiero decirles que cuanto más nos rindamos a la dirección y al gobierno del Espíritu Santo en esta vida, tanto más vamos a disfrutar de esta vida plena que nos ha sido dada. A través de su perdón, a través de su salvación, por su gracia, por la fe en Jesucristo. Amén. Y digo esto porque algunos piensan que la vida cristiana es una vida aburrida y llena de prohibiciones. Eso es todo lo que ven. Una vida en la que no podemos hacer nada de lo que realmente nos gustaría hacer. Pero lo cierto es, y yo quiero que pongan atención a esto, lo cierto es que es el pecado el que nos priva de la felicidad. Óiganlo bien. No es Dios el que nos priva de una vida abundante, plena, feliz. No. Es el pecado, ese que nos da placer, pero momentáneo,
lo que nos priva de la felicidad y trae la desdicha a nuestras vidas. Y yo espero que ustedes crean eso, para que ustedes puedan huir del pecado. No solo por amor a Dios, sino por amor a ustedes. No solo por lo que el pecado hace a Dios, sino por lo que el pecado hace a la persona que lo practica. Amén. Si usted desea saber más acerca de esta vida abundante que el Señor Jesús ofrece y da a sus ovejas, yo le recomiendo que o bien solicite las enseñanzas al final ahí en CD o en DVD, o usted pueda consultar en YouTube, en La Voz en el Desierto, y busque Jesucristo, la puerta a una vida abundante, y se va a encontrar con una serie de varias enseñanzas. Dentro de las enseñanzas de Yo soy la puerta, busque las de Jesucristo, la puerta a una vida abundante. Y usted se va a dar cuenta en todo lo que consiste esa vida abundante que Jesús ofrece. Y por cierto, se va a dar cuenta que esa vida abundante que Jesús ofrece, o sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver en calidad, no tiene nada que ver en lo que realmente produce en el ser humano, comparado con la vida que Satanás ofrece, con la vida que este mundo ofrece y con la vida que los deleites temporales del pecado ofrecen. No tiene nada que ver. Esta vida abundante que Dios ofrece, que Jesús ofrece, cuando dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, es superior. Es completamente superior. Vaya, digámoslo de esta manera, es infinitamente superior a la vida que el diablo ofrece a través del mundo y las cosas del mundo, a través del deleite temporal del pecado. Créanmelo, créanmelo. Y si no, escúchenlo ahí en las enseñanzas. Y la 12ª y última razón, seguro estoy que hay más, pero la 12ª y última razón de por qué Jesús es nuestro buen pastor es porque Él da su vida por sus ovejas. Y aquí vemos que el Señor no solo vino a dar vida y vida en abundancia a sus ovejas, sino que vino, óigalo bien, a dar su vida por las ovejas. Creo que si solamente Él nos hubiera dado vida y vida en abundancia, eso hubiera sido suficiente razón para estar agradecidos, ¿sí o no? Para vivir para Él, amándole, adorándole, agradándole en todo, sirviéndole y predicándole a toda criatura que no le conoce, que vive sin Dios y sin Cristo en el mundo, sin esperanza. Pero aquí vemos que el Señor Jesucristo no solo vino a dar vida abundante a sus ovejas, sino a dar su vida por sus ovejas. Es más, Él viene y muere como garantía de que Él sí va a dar vida abundante a sus ovejas. Yo te pregunto, ¿en qué momento el diablo ha hecho algo para garantizar a sus hijos, a los hijos del diablo, que Él les va a dar vida abundante? No ha hecho nada. El diablo nunca ha hecho nada para garantizar a los suyos, a los que viven para practicar el pecado, que les va a dar vida abundante. Pero Jesús dice, yo sí les voy a dar vida abundante y yo se los garantizo. ¿Cómo? Dando mi vida por ustedes, dando mi vida por mis ovejas. En Juan capítulo 10 verso 11 el Señor dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida. ¿Por qué? Por las ovejas. O sea, en Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y a continuación en Juan 10:11 el Señor dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en Juan 10:15 lo afirma por segunda vez cuando dice, y pongo mi vida por las ovejas. Y pongo mi vida por las ovejas. Unas horas antes de ser arrestado, el Señor Jesús, Él le había dicho a sus discípulos algo que a mí me encanta. En Juan 15:3 está, para los que les gusta anotar, dice, nadie tiene mayor amor que este. ¿Se acuerdan? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga ¿qué? Su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor que este. Y le está diciendo, yo les voy a demostrar cuán grande amor yo tengo por ustedes y todos los que van a venir a ser mis ovejas. ¿Cómo? Dando mi vida por ustedes. Y cuando fueron a arrestarle allá en el huerto de Getsemaní a medianoche, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesús allá a los alguaciles del templo y a los soldados romanos que llegaban ahí junto a los líderes religiosos y Judas? ¿Qué les dijo? Les dijo, os he dicho que yo soy. Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir
a estos. Juan 18:8. O sea, ahí vemos al Señor Jesús dando su vida, exponiéndose y dando su vida por sus ovejas. Les dice, oye, yo soy el que buscan y si a mí es el que buscan, oye, pues dejen ir a estos, déjenlos ir, no les hagan nada. Y es que algo que nos debe de quedar muy claro es que su muerte fue un acto voluntario y consciente. Su muerte fue un acto voluntario y consciente. A él no le quitaron la vida como si él no pudiese o no hubiera podido hacer algo para evitarlo. Óigalo bien. A Jesús no le quitaron la vida como si él no hubiese podido hacer algo para evitarlo, sino que él dio su vida. Él dio su vida. Él puso su vida en el altar de la cruz del Calvario. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 18, él afirma al respecto, hablando acerca de su vida, dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Recordemos que cuando el Señor iba a ser arrestado, Pedro trató de evitarlo, ¿se acuerdan? ¿Y cómo trató de evitarlo? Pues sacando una espada y bueno, ahí hirió a Malco, el siervo ahí del sumo sacerdote, y le cortó la oreja. ¿Y qué hizo el Señor Jesús cuando Pedro hace esto para defenderlo, para evitar que sea arrestado? El Señor le reprendió. ¿Y qué le dijo? Le dijo, ¿acaso Pedro piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Se acuerdan? Él dice a Pedro, oye Pedro, ¿qué te pasa? Pedro, ¿tú piensas que ahora no puedo yo orar a mi Padre? En este mismo momento no puedo yo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. ¿Qué piensan ustedes? Que si Él las hubiera pedido las 12 legiones, el Padre se las hubiera dado en ese momento, ¿sí o no? Claro que sí. Amados, una legión romana, yo quiero que sepan que estaba formada por 6,000 soldados. Así que 12 legiones de ángeles hubiesen sido como 72,000 ángeles. En Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 35, leemos cómo Dios libró a los habitantes de Judea de los asirios, siendo en ese entonces Ezequías rey de Judá. Y cómo Dios libró a estas personas de sus enemigos, los asirios, enviando un solo ángel, el cual mató en el campamento de los asirios a 185,000 personas. Un ángel mató 185,000 personas de los asirios, enemigos del pueblo de Israel, librando a los moradores de Judea de sus enemigos. Ahora yo pregunto, ¿cuánto más Dios no habría librado al Señor Jesús de la muerte si en lugar de un ángel le hubiera enviado 12 legiones de ángeles, 72,000 ángeles, ¿sí o no? Pero aquí vemos en los evangelios que el Señor Jesús no pidió ni un solo ángel. El Señor Jesús no fue víctima de un complot para asesinarlo, del cual no pudiese librarse, sino que fue Él quien permitió que hiciesen todo lo que hicieron con Él, aún hasta matarle. Él se entregó como cordero llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué dio su vida si pudo haberlo evitado? O sea, ¿por qué Él se entregó como cordero llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca? Las razones son varias. Quiero decirte algunas y espero que estas
no solo queden en tu mente, sino penetren a tu corazón y te motiven, si no te has convertido a Dios, a convertirte a Él por medio de un sincero arrepentimiento o un verdadero arrepentimiento y una fe en Jesucristo. Y si te has convertido a Él, yo espero que estas verdades te quebranten el corazón para amarle cada día más y consagrarte cada día más. ¿Por qué? Porque las razones por las cuales Él dio su vida en primer lugar es porque este era su firme deseo desde antes de dejar el cielo. Desde antes de dejar la gloria, desde antes de dejar su trono y sublime y la alabanza de los ángeles. En segundo lugar, Él dio su vida por amor al Padre que le envió. En tercer lugar, Él dio su vida porque ya estaba determinado por el Padre desde antes de que el mundo fuese creado, que Él sería nuestro Salvador, por cuanto Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar y que a través de ello ellos iban a introducir el pecado al mundo y que el ser humano iba a pecar y que iba a necesitar un Salvador. Pero no solo ello. En cuarto lugar, Él dio su vida no solo por amor al Padre, sino también en obediencia al Padre que lo envió. Pero también Él dio su vida como la mayor obra de amor por sus ovejas. Óigalo bien. Él dio su vida como la mayor obra de amor por los suyos. La mayor obra de amor. Pero también Él dio su vida porque no había forma de que ustedes y yo fuésemos sus ovejas y tuviésemos vida y vida en abundancia y vida eterna si Él no hubiese muerto en lugar de ustedes y mío. Amén. ¿Por qué razón? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y qué más, y dar su vida en rescate de muchos. Y dar su vida en rescate de muchos. Y para finalizar esta enseñanza, yo quiero referirme hoy a todas aquellas personas aquí presentes que aún no se han convertido a Dios. O sea, no estoy diciendo que no han aceptado a Cristo, no. Estoy hablando de que no se han convertido a Dios. Ya lo dije en la enseñanza anterior. Muchas personas han aceptado a Cristo, pero nunca se han convertido a Dios. ¿Por qué? Porque lo único que han hecho es repetir una oración sin convicción de pecado, sin un verdadero arrepentimiento y sin una verdadera fe bíblica que no solo salva, sino también transforma y nos lleva a la obediencia a Dios por el poder del Espíritu Santo. Y todo por gracia de Dios. Entonces, personas que reconocen de que aún continúan una vida de práctica de pecado, porque aún no se han convertido a Dios. Yo quiero decirles, amado y amada, tú no puedes hacer nada para salvarte de la justa y merecida condenación eterna. Por tanto, estás condenado, estás condenada al castigo eterno del infierno o al lago que arde con fuego y azufre, como le quieras llamar. Pero Dios que te ama en su infinita misericordia, como un regalo inmerecido, te ofrece su perdón, te ofrece su salvación por medio de Jesucristo, a través del sacrificio voluntario de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Quién murió por ti? ¿Quién murió en tu lugar para recibir el castigo que tú como pecador, que tú como pecadora debías recibir? Si tan solo te arrepientes de todos tus pecados y vienes a Jesucristo poniendo tu fe en Él, confiando en Él y solo en Él como tu único y suficiente Señor y Salvador. Y es que, amados, aunque el Señor Jesús va delante de nosotros como buen pastor, somos nosotros quienes debemos decidir a quién seguir. Y yo oro a Dios que ustedes estén tomando decisiones que les lleven a seguir a Jesucristo como el buen pastor a través de la conversión a Dios. Y no deseo terminar esta enseñanza sin hacer mención de las palabras de John Durant, citado por Carlos Spurgeon en su libro El Tesoro de David. John Durant escribió: Satanás te trata al parecer suavemente para poder atraerte al pecado.
Satanás te trata al parecer suavemente para poderte atraer al pecado, pero al fin, dice, se portará de modo amargo. Pero al fin se portará de modo amargo. Cristo verdaderamente parece áspero para mantenerte alejado del pecado, poniendo setos de espino en la vereda de tu camino. Pero Él será realmente dulce. Él será realmente dulce si entras en su rebaño. Es posible que ahora Satanás te sonría de modo placentero mientras estás en el pecado. Es posible que ahora Satanás te sonría de modo placentero mientras estás en el pecado, pero tú debes saber que será duro contigo al final. El que canta como una sirena ahora te va a devorar como un león al final. Él te atormentará y te afligirá y será amargo para ti. Y escribe Durant: ven pues a Jesucristo. Ven pues a Jesucristo y deja que Él sea el pastor de tu alma. Ven pues a Jesucristo y deja que Él sea el pastor de tu alma, y sabe que Él será dulce al procurar guardarte del pecado antes que lo cometas. Y él escribe: oh, que este pensamiento, que Jesucristo es dulce en su trato con todos los miembros de su rebaño, especialmente con los que han pecado, persuada los corazones de algunos pecadores aquí presentes para que entren en su redil, para que entren en su aprisco. Yo quiero que cerremos nuestros ojos. Yo quiero que cerremos nuestros ojos para meditar en lo que has oído acerca de por qué el Señor Jesús es el buen pastor de sus ovejas, si quieres ser tu buen pastor. Y no solo esto te traiga, te seduzca a venir a Él, primeramente para salvación, pero también para consagrarle tu vida a Él. Sino que pienses en las palabras de John Durant cuando dice: Satanás te trata al parecer suavemente para poder atraerte al pecado, pero al fin se portará de modo amargo. Él será realmente dulce. Es posible que Satanás te sonría de modo placentero mientras estás en el pecado. Ojo, él va a parecer ser dulce y te va a sonreír de modo placentero mientras estás en el pecado, pero sábelo, será duro contigo al final. El que canta como una sirena ahora te va a devorar como un león al final. Él te va a atormentar y Él te va a afligir y va a ser amargo para ti. Sin embargo, el Señor Jesús será dulce, muy dulce contigo si entras a su rebaño. Ven pues a Jesucristo y deja que Él sea ahora, hoy mismo, a partir de hoy, el pastor de tu alma. Ven pues a Jesucristo y ríndete a Él, entrégale tu vida a Él para que la lave y la limpie de todos tus pecados, y deja que Él sea a partir de ahora el pastor de tu alma. Y sabe, tenlo por seguro que Él será dulce. Él será dulce contigo siempre, especialmente al procurar guardarte del pecado antes que lo cometas. Y como escribió John Durant: oh, que este pensamiento, que Jesucristo es dulce, muy dulce en su trato con todos sus miembros, con su rebaño, especialmente con los que han pecado, persuada los corazones de algunos pecadores a que entren en su aprisco, en su redil. Y es lo que Dios, yo te ruego. No solo quiero darte gracias, oh Dios, por el Señor Jesús, quien es nuestro Señor, Salvador y buen pastor. Yo quiero pedirte, oh Dios, que tú puedas atraer hoy
a personas que aún no se han convertido a ti, a través de un verdadero arrepentimiento y fe en Jesús, para que puedan venir al Salvador a rendirles su vida, a entregarles su vida, para que Él la lave y la limpie de todos los pecados y sea su Señor y Salvador y buen pastor. Yo quiero pedirte esto, porque Dios, yo sé que es tu voluntad, Señor. No solo es mi deseo, Señor, por el bienestar de cada uno de ellos y de ellas, sino que yo sé que es tu voluntad para cada una de las personas que están aquí o que van a escuchar esta enseñanza por los diferentes medios, que aún no se han convertido, Señor. No solo para que tengan vida, sino para que tengan vida en abundancia en esta tierra y para que tengan vida eterna mientras tú, Señor Jesús, los pastoreas junto a pastos verdes y aguas de reposo. Mientras tú les provees esa vida en abundancia, porque tú lo garantizas habiendo dado tu vida por ellos, Padre. Y yo te ruego que así sea, Señor. Y te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.